Hay un pegamento que las une, que es que te guste, pasión por lo que haces. Es una carrera muy demandante y que además yo creo que todos empezamos en ella sin saber dónde vamos a terminar. Te enseña cómo comunicar, te enseña cómo estructurar, cómo pensar, aplicar su forma de gestionar y con eso a muerte, no querer parecerse a nadie, eso seguro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Exstudio Podcast. Esta semana estamos súper bien acompañados. Está con nosotros Fernando López Gamonal. Fernando, gracias por venir, por estar acá en México visitándonos. Fernando es socio, managing partner de los sectores no financieros y de las unidades de negocio de marketing digital dentro de consultoría Insight. Cuéntanos para aquellos que no te conocen y porque además sabemos que tu cargo se ha ido incrementando con nuevas unidades de negocio, todo lo que llevas hoy en día dentro de la casa. Bueno, pues sabéis que en consultoría estamos organizados de forma matricial, es decir, sectores en modo vertical y unidades o prácticas de conocimiento en modo horizontal. Entonces yo en sectores tengo responsabilidad sobre los sectores del mundo no financiero, dentro de Insight Business Consulting, que son energía, consumo y retail, industria, turismo y servicios y administraciones públicas. Y luego en las horizontales, en las prácticas de conocimiento, estudio, FRAD 101, Supply Chain Management, también está un poco bajo mi responsabilidad, y ahora una nueva práctica que lanzamos que se llamará Business Analytics. Si nos pudieras resumir en poco tiempo y pocas palabras mucho de lo que te llevó llegar a donde estás hoy, porque obviamente nos lo cuentas y es una trayectoria impresionante, ¿no? Ya, pues también toda la responsabilidad que tienes hoy en día. Pero ¿cómo fue el pasar de un consultor, de un analista, con todo este camino que muchas personas aquí hemos iniciado, seguido, a donde estás hoy? Pues yo creo que son muchas cosas, pero hay un pegamento que las une, que es que te guste, pasión por lo que haces. Es verdad, la carrera de consultoría, los que llevamos ya tiempo, es una carrera muy demandante y que además yo creo que todos empezamos en ella sin saber dónde vamos a terminar, es decir, por formarnos, ¿no? Porque consultoría te forma mucho, te enseña cómo comunicar, te enseña cómo estructurar, cómo pensar, cómo relacionarte, cómo trabajar en equipo. Y entonces tú dices, bueno, yo voy a entrar ahí para formarme. Cuando eres junior, dices, no hay mejor escuela, ¿no? ¿Y qué pasa? Que si te encanta, te apasiona, te divierte lo que haces, si además tienes suerte de rodearte de buenos maestros, porque en consultoría se aprende con el de arriba y con el de al lado, pues te gusta y te das, va pasando el tiempo y cuando te das cuenta, pues oye, ya has hecho media carrera o 3/4 de carrera, ¿no? Entonces, yo creo que desde luego, sí, obviamente es una profesión muy concreta y hay que valer para ella, pero para poder valer para ella te tiene que enamorar, te tiene que encantar, te tiene que apasionar ayudar a los demás, aconsejarles, ayudar a transformar sus negocios. Tienes que sentir ese regustillo cuando dices, oye, hemos acabado un proyecto y lo hemos hecho bien y hemos sido capaces de tener un impacto en el cliente. Esa sensación te tiene que gustar, la sensación del reto. O sea, hay muchas cosas, pero de nuevo, para mí el pegamento es que te encante. Claro. Y definitivamente es importante, como bien dices, tener ese pegamento, pero seguramente no habrá sido fácil. ¿Cuáles consideras que han sido los retos más grandes que has enfrentado hasta este momento profesional? Pero sobre todo también, ¿cuáles han sido las claves para poder superar esos retos? Complicado, la pregunta complicada, pero a ver, esto es un negocio y una profesión de personas. Pues fíjate que al final, hacia afuera, tú tratas con clientes, que son personas, sí, y hacia adentro tratas con tus colegas, jefes, subordinados, peers, que son personas. Entonces, los retos te vienen en la gestión de las personas, en la gestión del cliente o en la gestión de personas de tu equipo, ¿no? Yo, situaciones complicadas, me vienen a la cabeza dos, una en cada frente, una en clientes y una en equipo, ¿no?
En clientes, pues el cliente que ya os lo he contado en algún curso, en algún training que hemos hecho, el cliente que digamos, quiere marcar la línea de la ejecución del proyecto, Sí. un proyecto difícil, y que tú, como en aquel momento yo era el director del proyecto, no era un socio, era director, creo recordar, y tú te das cuenta de que la línea tiene que ser otra. Hay que ir por aquí, hay que hacer esto, primero esto, luego lo otro, luego lo otro, luego lo otro. Y el cliente te va llevando por otro lado, ¿no? Y entonces tú tratas de llevarle hacia acá, pero si el cliente es un cliente duro, fuerte y cabezota, es muy complejo. Y entonces yo me acuerdo que es que lo veía claro, digo, es que nos vamos a pegar una torta como sigamos así. Y entonces me acuerdo de tener muchas discusiones con él, de no, por ahí no, por aquí. Y decirle, no, es que no lo vamos a hacer. Y llegar a un momento dado en el que él pedía un entregable para pasado mañana y ya tener que decirle, lo siento mucho, no te lo voy a dar. Como que, perdona, ¿cómo que no me lo vas a dar? Que te estoy pagando. Digo, Claro. no. Entonces yo recuerdo ya un día que le invité a desayunar y ya ahí nos pusimos a chillarnos los dos, con amenazas incluso de, oye, Indra sale de esta cuenta inmediatamente y no volvéis a entrar. Era una cuenta que es una cuenta muy grande. Wow. Y tener que decirle, oye, ya está, es que no. Y además, tú y yo estamos en el mismo barco, déjame que te ayude. Me has contratado como asesor tuyo, yo te digo que por ahí no, por aquí, hazme caso. Dame una semana y te demuestro, déjame hacerlo como creo que tenemos que hacerlo y te demuestro que vamos a ir por la... Fíate de mí. Y sobre todo haciéndole ver que él y yo estábamos en el mismo barco y que el fracaso del proyecto era su fracaso. El mío también, pero el suyo también, ante sus jefes. Entonces, bueno, pues al final, hablando claro, hablando muy claro al cliente, pero es que un cliente no va de hacer lo que el cliente diga. Claro. Eso es el gran error que comete mucha gente. Al cliente tú tienes que hacerle ver que hay que ir por una línea, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, pero convencerle de ello, porque tú eres el experto. Entonces, bueno, pues gracias a eso, al final conseguí convencerle y nos dio la oportunidad y aquello salió bien y reenganchamos. Y en el mundo de la gestión de las personas en equipo, pues igual, ¿no? Pues, oye, todos hemos tenido una persona muy difícil de gestionar, pues en mi caso, pues también hubo durante una época alguien muy senior dentro del equipo, muy difícil de gestionar, y quizá, de nuevo, la solución es hablar muy claro y hablar muy de frente. O sea, la gente a primeras no le puede gustar algo, pero siempre la gente te va a agradecer que seas claro. Sí. Y que seas honesto. Aunque esa honestidad les lleve a escuchar una cosa que no les apetece escuchar. Pero a la larga, eso funciona mejor. Entonces, yo creo que por ahí debe ir la cosa. En ambas cosas, si te das cuenta, el ingrediente común es hablar claro y hablar fuerte y con firmeza en tu opinión de, oye, es que esto lo siento, es lo que hay que hacer y esto es lo que tiene sentido hacer, confía y esto es lo justo y esto es lo que hay. Totalmente. Mencionabas justo ese curso, esa capacitación que en algún momento nos compartías, donde hablabas de la importancia de la venta consultiva. Y ahora nos ponías este ejemplo, ¿no? Con el cliente de cómo tenemos que actuar con esa seguridad, con esa firmeza, sabiendo que tenemos el conocimiento por el cual recomendarle el camino correcto. ¿Cuáles son esos detalles? ¿Cuáles son esos detalles que tendríamos que cuidar para, pues, de alguna forma nos movemos por metas, ¿no? Tenemos que conseguir cierto volumen de ventas y demás, pero ¿cómo cuidamos esos detalles para que al final lo que permee más sea la aportación de valor que estamos generando a ese cliente? Bueno, yo en el tema de la venta en consultoría doy un consejo siempre, bajo lo que ha sido mi experiencia, que no digo que sea la verdad universal, pero nosotros creemos que vendemos al cliente un proyecto y decimos, oye, he vendido al cliente un proyecto, pero yo creo que lo ideal es entender que el cliente nos compra un proyecto. Porque ¿esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que tenemos que entender muy bien lo que el cliente necesita y hacerle ver lo que él necesita, y cuando esas dos cosas ocurran, el cliente dirá, quiero esto. Y entonces será una venta que ha fluido. En contraposición de, oye, yo voy con mi libro,
voy a ir a tal cliente a venderle tal. Vale, entonces vas y le pides una reunión. Oye, que te quiero contar no sé qué cosa. Y entonces vas a la reunión y le cuentas la cosa. Y en el minuto 1 el cliente te dice, no, pero si eso ya lo tengo yo resuelto, pero estamos ahora con un tema que me preocupa, y tú no le haces ni caso y sigues con la exposición. No, mal. O sea, ya tenías que haber parado y desviar, digamos, no ir con tu libro y decir, oye, pues mi libro me ha valido para abrir la puerta y conseguir una reunión, pero a partir de este momento yo soy un advisor del cliente, yo soy un consejero del cliente. Quiere decir que vengo, te escucho, me cuentas lo que te ocurre y soy capaz de proponerte algo. Y en esa discusión se hace un clic, claro. Y es cuando el cliente dice, oye, pues eso, venga, mándame una propuesta de esto. Pero no forcemos la venta, no vendemos, el cliente compra y tú tienes que conseguir que el cliente se sienta cómodo con lo que está comprando. Esa es una de las premisas principales, ¿vale? No la única, pero yo creo que es algo que todos tenemos que tener en la cabeza. Eso es muy difícil. Ese es el punto de llegada del desarrollo comercial en consultoría. ¿Por qué digo que es muy difícil? Porque eso te exige a ti tener esa amplitud de conocimiento para debatir con el cliente lo que le duele a él sin ser eso lo que tú te has traído preparado. Claro. Y eso no es fácil. Para eso hay que leer mucho, para eso la experiencia te da, los años de experiencia te dan ese mayor conocimiento de más cosas. Hay que estar muy al tanto de todos los proyectos que han hecho nuestros colegas en otros clientes, no solo los míos. Entonces, eso lleva a una preparación, pero eso es parte de esta profesión. Y si te gusta, pues te vas a dar cuenta de esto y te vas a querer formar. Entonces, no es fácil, pero esa es la venta consultiva. La venta consultiva es eso, es, oye, te consulto, me consultas, buscamos la solución a lo que tú tienes que no se parece en nada a lo que yo traía. Eso es un poco los grandes tips de la venta consultiva. Luego hay más cosas, pero así a primeras que me preguntas es lo que se me viene a la cabeza. Claro, totalmente. Y al final, pues ese es el objetivo, ¿no? Empatizar, entender totalmente la necesidad y brindar la solución adecuada. Y sabemos que al final, pues nos movemos por esa satisfacción del cliente. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo logramos esa satisfacción del cliente sin sacrificar la experiencia de nuestro equipo, de nuestros colaboradores? Y por experiencia me refiero, pues obviamente... largas horas de trabajo. Exacto, clientes difíciles, complicados. ¿Cómo mediamos eso? Bueno, esa es la labor de la persona senior del equipo, ¿vale? Es decir, del gerente del proyecto, el director del proyecto. Porque el que es más junior lo que va a hacer es lo que le diga el otro, ¿no? Sí. Pero para nada está relacionado o debe estar relacionado la satisfacción del cliente con la insatisfacción de nuestro equipo. Eso es un error. O sea, si eso fuera así, esta profesión no existiría. Claro. Porque nadie querría trabajar para esto. Porque, digamos, no habría un equilibrio, ¿no? Entonces, nunca podrías hacer un buen proyecto sin que tu equipo se te haya caído por el camino, ¿no? O sea, para mí eso es un resultado de que algo no ha funcionado bien. Entonces, ¿qué hay que evitar o qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Una buena planificación por parte del responsable del proyecto. Sí. O sea, yo creo que los responsables de los proyectos, los gerentes, el gerente senior, el director, el que sea que está al cargo del proyecto, muchas veces no nos paramos a pensar y a planificar todo lo que debemos. Y es muy, muy importante planificar súper bien el desarrollo de un proyecto. Es muy, muy importante gestionar las expectativas del cliente durante el proyecto. O sea, porque todo eso hará que haya menos desviaciones. O sea, el crunch suele venir por una desviación entre lo que hay que dar o lo que se ha prometido dar y lo que se va a dar. Entonces, hay que gestionar bien al cliente. No digo durante el proyecto incluso, es decir, oye, pasado mañana vamos a presentar esto en tu comité. Míratelo primero. Dime si sí o si no. Cuanto antes. Mira, lo estamos enfocando así, lo estamos enfocando así. Imagínate que yo no le digo eso de cómo lo voy a enfocar y ya se lo doy todo hecho. Y durante el medio ha habido 3 días, día y noche, que mis equipos han estado ejecutando eso. Y luego de repente te dice, no, es que el enfoque no es este. Entonces, claro, ahora te vas a tirar 3 noches más sin dormir porque ya... Entonces, hay un tema de planificación,
hay un tema de gestión de expectativas con clientes, de prevalidaciones, de cosas que al final, si todo eso se hace bien, no tiene por qué haber un crunch en el proyecto. ¿Vale? Totalmente. Obviamente hay cosas que luego son complejas, pero cuando tienes muchos interlocutores, cuando el mismo cliente... Aquí te cambia la vida un proyecto, que se lo haces a un cliente, que es un cliente que sabe del tema y que sabe lo que quiere y que sabe dónde quiere llegar, a un cliente que no tiene ni idea de cómo tiene que acabar aquello, porque va pegando bandazos y tú vas detrás de él. Entonces tú ahí ya te tienes que anticipar. ¿Vale? Entonces, de nuevo, gestión interna, proyecto, planificación, gestión de tareas y luego el capítulo de gestión de cliente a la vez. Gestión de expectativas, alineamiento, todo. Las politics, gestionarlas bien con interlocutores cruzados para evitar sustos. Son muchas cosas. Claro. Pero todo eso bien hecho no tiene por qué llevarte a un proyecto de crunch. Son muchas cosas y creo que el común denominador podría llamarse liderazgo, ¿no? Que tiene que haber un correcto liderazgo Claro. en el proyecto. Claro. ¿Qué habilidades de liderazgo justamente consideras que han sido las más importantes hoy en día en tu rol o que son las más importantes en tu rol? Yo creo que todo lo relacionado con la gestión de las personas. Es que, de nuevo, volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Al final esto es un negocio y una profesión de personas. Entonces, esto va de gestionar personas. Y en mi rol, yo creo que al final el tener a los equipos a gusto, cómodos, contentos, con una visión clara, que esa sí debo marcarla yo, con ellos, pero con vosotros, pero que sepamos a dónde vamos, que también ellos vean que el de arriba tiene claro a lo que vamos y a dónde vamos. Esa visión bien marcada y bien clara, y luego durante la ejecución de esa visión, el día a día es un tema de gestionar personas, de entender las motivaciones de cada uno, de ser empático pero a la vez Claro, claro y firme. O sea, una cosa no quita la otra. Alguien tiene que sentirse, coño, pues que sí, que su jefe vela por él y mira por él, pero tú no puedes gobernar con injusticias, porque entonces vamos a tener un problema. O sea, ante igualdad de cosas, yo venga contigo sí, con el otro no, pues no. O sea, hay que gestionar con justicia, con firmeza, pero a la vez pues con caridad, con empatía, y luego, bueno, pues en un contexto grande de compañía, con generosidad, con trabajo en equipo. Sí. Pero, de nuevo, yo creo que va a aplicar las virtudes que aplicamos en nuestra vida del día a día, aplicarlas en nuestro trabajo, que es donde estamos 2/3, si no más, del tiempo que estamos despiertos al día. Entonces, totalmente. Y me lleva justo esto que mencionas hacia la siguiente pregunta, porque hablabas mucho de una correcta gestión y ahora también de las limitantes que como humanos llegamos a tener. Y en este sentido, ¿tú cómo gestionas el estrés y la presión que puede tener tu día a día o un puesto como el que tienes? Los que están conmigo ahora se reirían y dirían, no, lo gestiona mal. Pero bueno, eso yo creo que es un caballo de batalla y una continua batalla para todos, ¿no? Porque al final, pues el estrés y la presión, pues lo que te hacen es desviarte de tu ideario de líder, ¿no? Porque a mí no me gusta pegarle una voz a nadie, creo que es evitable siempre. Y cuando alguna vez por estrés o presión pues levanto la voz, pues yo no me quedo a gusto, ¿no? Y, oye, la mejor receta contra eso es luego pedir perdón. Si crees que a alguno le has levantado la voz cuando no pasa nada, oye, pero vamos, rápidamente, al minuto, o sea, perdóname, pero joder, que esto me pone muy tal, ¿no? Pero bueno, dicho eso, esto es un trabajo del día a día y del minuto a minuto. Sí. Cada vez que algo te viene tal, pues tú tienes que saber que relax y que la presión es parte del juego
que hay que tratar de no, digamos, que eso no te lleve a cometer errores, y que si se cometen se pide perdón, porque somos humanos. Y yo creo, y yo sí me doy cuenta, que con el paso del tiempo todo el mundo va mejorando. O sea, a medida que tú te has ido acostumbrando a manejar situaciones de presión cada vez más frecuentes, pues las vas llevando también mejor. Obviamente vuelves a caer en algún error, vuelves a estar demasiado estresado. Bueno, pues oye, deporte, y a dormir todo lo mejor que puedas y a respirar profundo, y ya es lo que hay, ¿no? Sí. Y también a saber, o sea, el estrés puede venir relacionado con la carga de trabajo. Entonces, la carga de trabajo hay que saber gestionarla. Es decir, tenemos que saber lo que realmente es relevante, no relevante, lo que no es tan importante como para perder los papeles por ello, dónde dar la última batalla y dónde no, dónde llegar al last mile y dónde no llegar al last mile, porque a veces no hace falta. O sea, es decir, hay que aprender a gestionar la carga de trabajo para gestionar el estrés también. Es decir, un poco antes a la raíz, que es mucha carga de trabajo. Una situación ante un cliente jodida, no sé qué tal, pues sí, esa la tienes que lidiar. Pero hay veces que incluso nos generamos nosotros mismos estrés gratuito o situaciones, digamos, difíciles gratuitas, ¿no? Definitivamente. Vamos a ir cerrando esta participación que ha sido pues muy interesante, con un par de preguntas que espero pues te hagan pensar, porque tienen que ver con el tema de trascender. Entonces, ¿qué consideras desde tu posición que será lo más difícil de lograr para tu sucesor? Bueno, vaya por delante que yo no creo que mi sucesor tenga que heredar una forma de gestionar o heredar nada, ¿no? En el sentido de, hombre, sí, pues heredará un negocio, pero, o sea, un perímetro a gestionar. Pero que lo que quiero decir es que el que venga, cada uno tiene su forma de gestionar y debe tener su forma de gestionar, ¿eh? O sea, sí. Eso clarísimo. O sea, nadie tiene que imitar lo que ha visto, o quizá, que a mí siempre me dan ese consejo, es decir, tú tienes que ser tu modelo de jefe, que se puede construir como cosas que tú has visto de tu jefe de antes que te gustaban, y cosas que tú veías que yo esto no lo haría así, no lo hagas así y hazlo como tú lo harías, ¿no? Y con eso construirte tu propio librillo. Entonces, yo no creo que, a ver, quizá en la posición sí te da unos retos. No sé si va por ahí la pregunta. Es decir, que mi posición tiene una serie de retos y por lo tanto esos retos, ¿cómo enfrentarlos el día de mañana? Yo creo que ahí hay un reto de diversidad. Llevo muchas cosas, me lo preguntabas al inicio, y no todas son iguales. Claro. Yo no gestiono de la misma manera a un colectivo que a otro colectivo. No. O sea, no es lo mismo gestionar a colectivo estudio que a el vertical de energía. No es lo mismo. Entonces, esa diversidad, saber, pues eso, cada uno, cómo tienes que gestionarlo, pues bueno, te puede dar un reto, ¿no? Pero vamos, que yo creo que cada cual tiene que entender esos retos y aplicar su forma de gestionar, y con eso a muerte. No querer parecerse a nadie, eso seguro. Buenísimo, gracias. Y ya por último, ¿cómo te gustaría ser recordado como líder y cuál sería el legado que te gustaría dejar en la empresa? Bueno, pues yo, volviendo un poco a lo que hemos hablado aquí, a mí me gustaría que se me recuerde como alguien que aquella gente a la que yo gestioné me tenga cariño personal, como alguien que, joder, este jefe se preocupaba por mí, incluso nos ayudó a ser mejor persona. Para mí eso sería lo ideal. Eso sería como o sea, si yo de repente un día ya no estoy, pues que digan, este jefe me ayudó a ser mejor persona y a ser mejor trabajador desde la parte de gestión de personas. Que yo eso es algo que yo creo o sea, que sí dejo claro a los equipos. Es decir, hay que ayudar al lado, hay que colaborar. No hay
que sacarle tanta punta a los defectos del de al lado, porque nadie es perfecto. Es que este es un paquete porque mira lo que ha hecho, no sé qué. Bueno, ya, sí, bueno, pero hace otras cosas que las hace muy bien. Claro. Porque no te fijes solo en lo que no hace igual de bien que tú. Hay muchas otras cosas en las que es muy fuerte esta otra persona, ¿no? Entonces, el que se me recuerde pues como alguien que la parte personal y la parte de personas era relevante, y si se me dice que alguien me dice consiguió que fuera mejor persona, entonces ya súper a gusto. Te das por bien servido. Y en cuanto al legado, pensar un poco, este fue Fernando López Gamonal en Minsight, en toda su trayectoria, ¿cuál sería? Bueno, pues legado? un poco en esa línea. O sea, a mí me gustaría que el día de mañana se me reconociese, que yo creo que sí que hemos conseguido hacer algo en esa línea, como alguien que consiguió generar y crear una cultura en MBC, una cultura diferente a la que había y con la que todos estamos súper contentos y súper orgullosos de pertenecer a esa cultura, que es esa cultura de la generosidad, la empatía, la colaboración, el respeto por el de al lado. Entonces, yo cuando llevo 14 años ya, creo que la cultura que teníamos aquí hace 14 años no es la que tenemos ahora. Claro. Entonces, si se me ve como alguien que ha sido un facilitador importante del paso de A a B, pues genial. Excelente. Digo, eso sería mi sueño. O sea, no sé si igual estoy pidiendo demasiado, porque cambiar una cultura y ser artífice de creación de una cultura no es fácil. Entonces, quizás sea demasiado ambicioso por mi lado, pero bueno, sí, pues me preguntas, pues yo te digo que eso es lo que me gustaría. Pues seguramente para las personas que puedan escuchar esto ya habrá sembrado ese granito de arena también en esa parte. Entonces, pues nosotros felices de haberte recibido en este espacio. Nos quedaremos con la tarea de reflexionar y seguramente, pues como mencionaba, muchos que puedan ver esto, pues también le encontrarán ese valor. Entonces, te lo agradezco a manera personal y a manera de todo el equipo muchísimo. Y pues bueno, con esto cerramos. Nos vemos la próxima. Un placer. Gracias. Gracias.